La mente libertaria, de David Boaz. Capítulo 1. El capítulo 1 de este libro se titula, La próxima era libertaria, y se centra en la filosofía libertaria y su creciente popularidad en la sociedad contemporánea. En este capítulo, se sostiene que estamos entrando en una era libertaria en la que la gente está cada vez más preocupada por la libertad individual y el papel del gobierno en la vida de las personas. El autor describe que la filosofía libertaria se basa en la idea de que la libertad individual es la base de la sociedad y que el gobierno debe tener un papel limitado en la vida de las personas. La filosofía libertaria ha ganado terreno en la sociedad contemporánea debido a varias razones, incluyendo el fracaso del socialismo y la creciente preocupación por los derechos individuales y la privacidad. En particular, Boaz destaca el papel de Internet y las redes sociales en la difusión de esta filosofía. Argumenta que estas herramientas han permitido que las personas se comuniquen y compartan información de manera más efectiva, lo que ha llevado a un mayor interés en la filosofía libertaria. También aborda algunas críticas comunes a la filosofía libertaria, incluyendo la idea de que el libertarismo favorece a los ricos y poderosos. Pues nada más alejado de la realidad, ya que esto no es cierto y ya que la libertad individual y la libertad económica benefician a todos, incluyendo a los más pobres y vulnerables de la sociedad. En resumen, en el capítulo 1 se establece la importancia de la filosofía libertaria en la sociedad contemporánea y establece que estamos entrando en una era libertaria. Afirma que la libertad individual es la base de la sociedad y que el gobierno debe tener un papel limitado en la vida de las personas. Además, destaca el papel de Internet y las redes sociales en la difusión de este movimiento y algunas críticas comunes al mismo. Capítulo 2. Este capítulo se centra en la historia del pensamiento libertario, desde los primeros filósofos clásicos hasta los autores modernos. Aquí David nos dice que el libertarismo ha sido una fuerza influyente en la historia de la humanidad, y que ha sido la fuente de muchas de las ideas que han guiado a las sociedades hacia la libertad y la prosperidad. Comienza con una breve introducción a los orígenes del pensamiento libertario, desde el antiguo filósofo griego Epicuro, quien argumentó que la libertad es la clave para la felicidad individual, hasta el pensador francés Montesquieu, quien escribió sobre la separación de poderes como una forma de proteger la libertad individual. David luego pasa a discutir las ideas del filósofo escocés Adam Smith, quien escribió La riqueza de las naciones, en 1776, el mismo año en que se fundó Estados Unidos. Smith argumentó que la libertad económica y el libre mercado son la clave para la prosperidad, y que el gobierno debería tener un papel limitado en la economía. El capítulo continúa discutiendo las ideas del filósofo alemán Immanuel Kant, quien argumentó que la libertad individual es un derecho moral, y del filósofo británico John Stuart Mill, quien escribió sobre la libertad, en 1859. Un ensayo que argumenta que el individuo debe tener el derecho de hacer lo que quiera siempre y cuando no perjudique a los demás. David también discute la influencia del pensador estadounidense Thomas Jefferson, quien escribió la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, que establece que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Además, el autor explica cómo el movimiento libertario se desarrolló en el siglo XX, y cómo autores como Ayn Rand, Friedrich Hayek y Milton Friedman han contribuido a la teoría libertaria moderna. El capítulo concluye argumentando que el libertarismo es una filosofía que ha sido influyente en la historia de la humanidad, y que ha sido la fuente de muchas de las ideas que han guiado a las sociedades hacia la libertad y la prosperidad. También señala que, aunque el libertarismo pueda parecer una filosofía extrema para algunos, sus ideas son fundamentales para el éxito de una sociedad libre y próspera. Capítulo 3.
El capítulo 3 del libro, La mente libertaria, de David Boaz se titula, ¿Qué derechos tenemos? Y se centra en la idea de que los derechos son la base de la filosofía libertaria. Boaz sostiene que los derechos son fundamentales para la libertad individual y que, en consecuencia, los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger y garantizar estos derechos. El capítulo comienza con una discusión sobre los derechos naturales y cómo los libertarios entienden estos derechos. Boaz argumenta que los derechos no son concedidos por el Estado, sino que son inherentes a la humanidad. Los derechos, según los libertarios, son universales e inalienables, lo que significa que todos los individuos tienen estos derechos y que no pueden ser eliminados por el Estado. Boaz luego analiza los diferentes tipos de derechos que se reconocen en el pensamiento libertario, incluyendo los derechos a la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. El autor defiende la idea de que los derechos son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, el derecho a la propiedad es esencial para proteger la libertad individual, y el derecho a la libertad es necesario para poder disfrutar de los derechos de propiedad. El capítulo también aborda el papel del gobierno en la protección de los derechos. Boaz sostiene que la principal responsabilidad del gobierno es proteger los derechos de los ciudadanos, pero también reconoce que el gobierno puede ser una amenaza para estos derechos. El autor argumenta que el poder del gobierno debe ser limitado para evitar el abuso y la opresión. Finalmente, Boaz explora algunas de las críticas comunes a la idea de los derechos y la filosofía libertaria en general. Algunos argumentan que los derechos no son reales o que la idea de los derechos universales es demasiado abstracta para ser útil en la vida cotidiana. Boaz responde a estas críticas al enfatizar que los derechos son una parte fundamental de la libertad individual y que son esenciales para proteger a los individuos de la tiranía del Estado y otros actores poderosos. En resumen, el capítulo 3 es una defensa de la idea de que los derechos son fundamentales para la filosofía libertaria. Boaz explora la naturaleza de los derechos, su relación con la libertad individual y el papel del gobierno en su protección. A través de este análisis, el autor demuestra la importancia crítica de los derechos en la promoción de la libertad individual y la limitación del poder del Estado. Capítulo 4. La dignidad del individuo. Aquí se trata sobre el papel fundamental que juega la libertad individual en la filosofía política libertaria. Se señala que la libertad individual no solo es importante por sí misma, sino que también es esencial para la prosperidad económica, la justicia social y la felicidad humana. En este sentido, se expone que la libertad individual es un derecho fundamental que no puede ser violado por el Estado o por cualquier otra entidad. Se exploran varios temas relacionados con la libertad individual, como la propiedad privada, el derecho a la vida, a la libertad y la igualdad ante la ley. En cada caso, se sostiene que la libertad individual es la clave para asegurar que estos derechos sean protegidos y que la sociedad funcione de manera justa y equitativa. Se discute la idea de que la libertad individual no es solo un derecho político, sino que también es una cuestión moral. En este sentido, argumenta que la libertad individual es esencial para preservar la dignidad y la autonomía de cada persona, y que cualquier intento de limitar esta libertad es una forma de violencia contra el individuo. Se aborda la idea de que la libertad individual no es incompatible con la solidaridad y el compromiso social. De hecho, argumenta que la libertad individual es la base para la formación de comunidades y asociaciones voluntarias, y que estas organizaciones pueden ser muy efectivas en la realización de objetivos compartidos sin la necesidad de una coerción estatal. Para concluir, se presenta una defensa apasionada de la libertad individual como un derecho fundamental y esencial para el bienestar humano.
Se argumenta que la libertad individual es la clave para la prosperidad económica, la justicia social y la felicidad humana, y que cualquier intento de limitar esta libertad es una forma de violencia contra el individuo. A través de su exploración de temas como la propiedad privada, el derecho a la vida y a la libertad, y la igualdad ante la ley, se ofrece una visión profunda y convincente de la importancia de la libertad individual en la filosofía política libertaria. Capítulo 5. Pluralismo y tolerancia. David Boaz explora la idea de que el pluralismo y la tolerancia son fundamentales para una sociedad libre y abierta. Argumenta que el pluralismo es la idea de que existen múltiples valores, creencias y perspectivas en una sociedad, y que es importante reconocer y respetar estas diferencias para promover la libertad individual y la diversidad cultural. La tolerancia, por otro lado, es la capacidad de aceptar estas diferencias y convivir con ellas pacíficamente. David Boaz comienza el capítulo señalando que el pluralismo y la tolerancia no son ideales nuevos, sino que han sido parte del pensamiento político desde la antigua Grecia. Sin embargo, expone que estos valores se han vuelto especialmente importantes en la era moderna debido a la diversidad creciente de nuestras sociedades y la necesidad de construir una comunidad en la que las personas puedan coexistir pacíficamente. El autor destaca la importancia de la tolerancia para la libertad individual. Avala que la libertad individual solo puede ser asegurada si las personas tienen la libertad de pensar, creer y actuar de acuerdo con sus propias convicciones, siempre y cuando no perjudiquen a los demás. La tolerancia permite a las personas ser ellas mismas sin temor a ser marginadas o discriminadas por su pensamiento o forma de vida. Por otro lado, la intolerancia limita la libertad individual al imponer una única forma de pensar o actuar, y puede llevar a la opresión y la violencia. David Boaz también aborda el tema de la diversidad cultural. Esgrime que la diversidad cultural es una parte importante del pluralismo y que las diferentes culturas pueden coexistir pacíficamente si se les permite expresarse y desarrollarse libremente. Sin embargo, señala que la intolerancia cultural puede llevar a conflictos violentos entre diferentes grupos étnicos o religiosos. Por lo tanto, la tolerancia es fundamental para la convivencia pacífica de las diferentes culturas y formas de vida. El autor también discute el papel del gobierno en la promoción del pluralismo y la tolerancia. Argumenta que el gobierno no debe imponer un conjunto de valores o creencias a la sociedad, sino que debe permitir que las personas expresen y practiquen sus propias convicciones siempre y cuando no dañen a los demás. David Boaz afirma que el gobierno tiene un papel importante que desempeñar en la protección de los derechos individuales y la prevención de la discriminación y la opresión, pero debe hacerlo de una manera que no restrinja la libertad individual. En conclusión, el capítulo 5 defiende la idea de que el pluralismo y la tolerancia son fundamentales para una sociedad libre y abierta. La tolerancia permite a las personas ser ellas mismas sin temor a ser marginadas o discriminadas, y la diversidad cultural puede coexistir pacíficamente si se les permite expresarse y desarrollarse libremente. El papel del gobierno es importante para proteger los derechos individuales y prevenir la discriminación y la opresión, pero debe hacerlo sin restringir la libertad individual. El pluralismo y la tolerancia son esenciales para la libertad individual y la diversidad cultural en una sociedad próspera y coherente. Capítulo 6. El capítulo 6 de este libro se centra en la relación entre la ley y la Constitución en una sociedad libre. La ley y la Constitución son fundamentales para limitar el poder del gobierno y proteger los derechos individuales. Explicando la importancia de la ley en una sociedad libre. La ley debe ser clara, predecible y aplicada por igual a todos los ciudadanos.
Además, debe ser compatible con los derechos individuales, ya que su propósito es proteger a las personas de la coerción y la violencia. La Constitución de los Estados Unidos es un ejemplo de cómo una ley puede limitar el poder del gobierno y proteger los derechos individuales. La Constitución establece límites claros en el poder del gobierno y enumera los derechos básicos que no pueden ser violados. Sin embargo, estos límites y derechos no siempre se han respetado, y que la interpretación de la Constitución ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de la historia. La ley y la Constitución pueden ser utilizadas para proteger la libertad económica. La libertad económica es un derecho fundamental que debe ser protegido por la ley y la Constitución, ya que permite a las personas tomar decisiones libres y voluntarias en su vida económica. Los intentos de los gobiernos de controlar la economía a menudo resultan en la violación de los derechos individuales y la reducción de la prosperidad económica. En cuanto a la interpretación de la Constitución, la interpretación originalista es la más adecuada. Esta interpretación sostiene que la Constitución debe ser interpretada de acuerdo con el significado que tenía en el momento de su redacción. Esta interpretación es esencial para limitar el poder del gobierno y proteger los derechos individuales, ya que evita que la Constitución sea utilizada para justificar nuevas expansiones del poder gubernamental. Finalmente, la ley y la Constitución son esenciales para proteger la libertad individual en una sociedad libre. La ley debe ser clara, predecible y compatible con los derechos individuales, mientras que la Constitución debe limitar el poder del gobierno y proteger los derechos básicos. Cuando se respeta la ley y la Constitución, las personas son libres para vivir sus vidas como lo deseen, sin interferencia indebida del gobierno. Capítulo 7. En este capítulo, Boaz explica la importancia de la sociedad civil para la libertad individual y cómo ésta puede contrarrestar el poder excesivo del gobierno y de otras instituciones poderosas. Según Boaz, la sociedad civil es el espacio en el que las personas se organizan voluntariamente para llevar a cabo sus propios intereses, sin recurrir a la coerción o a la fuerza del Estado. En primer lugar, Boaz destaca que la sociedad civil es esencial para el mantenimiento de la libertad individual, ya que permite a las personas actuar de forma autónoma y responsable en sus propias vidas. La sociedad civil se compone de una variedad de instituciones y organizaciones, como iglesias, asociaciones voluntarias, empresas, sindicatos, clubes, etc., que se forman para satisfacer las necesidades de la comunidad. Boaz argumenta que la sociedad civil es más eficiente y efectiva en la satisfacción de las necesidades de la comunidad que el gobierno, porque las instituciones civiles están más cerca de la gente y son más flexibles y adaptables a las necesidades cambiantes de la sociedad. Además, las organizaciones de la sociedad civil tienen incentivos para ser eficientes y efectivas en la prestación de servicios, ya que su supervivencia depende de la satisfacción de sus miembros y clientes. Boaz también señala que la sociedad civil es un contrapeso importante al poder del gobierno y otras instituciones poderosas. A través de la sociedad civil, las personas pueden unirse y organizarse para proteger sus intereses y limitar el poder del Estado. Por ejemplo, las asociaciones voluntarias y los grupos de presión pueden hacer que se escuchen sus voces y se defiendan sus derechos, mientras que los sindicatos pueden negociar colectivamente con los empleadores para obtener mejores condiciones laborales. En el capítulo, Boaz también aborda algunas críticas comunes a la sociedad civil, como la falta de democracia o la posibilidad de que se formen grupos de interés egoístas que puedan explotar a los demás. Boaz explica que estas críticas son infundadas y que, de hecho, la sociedad civil es una fuerza democratizadora y pluralista que promueve la participación ciudadana y la diversidad de opiniones y necesidades. Capítulo 8.
El capítulo 8 se centra en el proceso del mercado y cómo los mercados libres benefician a las personas de una manera que los planificadores centrales no pueden. Boaz comienza el capítulo discutiendo el concepto de los precios y cómo los precios se forman en un mercado libre. Los precios son una señal para los productores y consumidores, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre qué producir y qué comprar. Los precios también reflejan la oferta y la demanda, lo que permite a los productores ajustar su producción y a los consumidores ajustar su consumo. Boaz también discute la competencia en el mercado libre y cómo la competencia beneficia a los consumidores al proporcionar una mayor variedad de productos a precios más bajos. La competencia también incentiva a los productores a innovar y mejorar sus productos para mantenerse competitivos en el mercado. El autor también aborda la idea de la intervención gubernamental en el mercado, argumentando que la intervención gubernamental a menudo distorsiona los precios y la competencia, lo que resulta en una asignación ineficiente de recursos y menos opciones para los consumidores. Boaz también discute el papel de los empresarios en el mercado libre. Los empresarios son personas que buscan oportunidades de negocio y están dispuestos a asumir riesgos para capitalizar esas oportunidades. Los empresarios son una fuerza motriz detrás de la innovación y el crecimiento económico, y el mercado libre les proporciona el incentivo y la libertad para perseguir sus objetivos. El capítulo concluye con una discusión sobre el papel del gobierno en el mercado libre. Boaz argumenta que el gobierno debe limitarse a proteger los derechos de propiedad y hacer cumplir los contratos, y que cualquier otra intervención gubernamental en el mercado debe ser cuidadosamente considerada y limitada. En resumen, el capítulo 8 destaca la importancia del mercado libre en la asignación eficiente de recursos y cómo la competencia y los precios en el mercado libre benefician a los consumidores y fomentan la innovación y el crecimiento económico. Boaz también plantea la idea de la intervención gubernamental en el mercado y plantea que el gobierno debe limitarse a proteger los derechos de propiedad y hacer cumplir los contratos. Capítulo 9. El capítulo 9 se titula ¿Qué significa un gran gobierno? Y aborda el tema de la relación entre el tamaño del gobierno y la libertad individual. En resumen, el autor argumenta que un gran gobierno es incompatible con la libertad individual y que, por lo tanto, el tamaño del gobierno debe ser limitado para proteger la libertad y la prosperidad. Boaz comienza el capítulo señalando que el tamaño del gobierno no es un tema de discusión puramente técnico, sino que tiene implicaciones profundas para la libertad individual y el bienestar económico. Para ilustrar esto, el autor presenta una serie de ejemplos de países con diferentes niveles de gobierno y libertad individual, como Hong Kong, Singapur, Suiza, Estados Unidos y Venezuela. En general, Boaz argumenta que los países con un gobierno más pequeño y limitado tienden a tener una mayor libertad individual y prosperidad económica. Por otro lado, los países con un gobierno más grande y regulador tienden a tener una menor libertad individual y una economía menos próspera. El autor también discute los diferentes argumentos que se utilizan para justificar un gobierno grande y regulador. Uno de los argumentos más comunes es que el gobierno debe proteger a los ciudadanos de los abusos de las empresas y los mercados. Boaz reconoce que hay casos en los que el gobierno puede desempeñar un papel útil en la protección de los derechos individuales, pero sostiene que la regulación excesiva y el control del mercado suelen tener consecuencias negativas. Otro argumento para un gobierno grande es que debe proporcionar bienes públicos, como la educación y la salud, que no son eficientemente proporcionados por el mercado. Boaz reconoce que hay casos en los que el mercado no puede proporcionar estos bienes de manera eficiente,
pero argumenta que la solución no es aumentar el tamaño del gobierno, sino mejorar la eficiencia del mercado y fomentar la innovación y la competencia. En última instancia, Boaz sostiene que la libertad individual y la prosperidad económica dependen de un gobierno limitado y eficiente que proteja los derechos individuales y fomente la competencia y la innovación. Un gobierno grande y regulador, por otro lado, es incompatible con la libertad individual y puede tener consecuencias económicas negativas. En conclusión, este capítulo esgrime que un gran gobierno es incompatible con la libertad individual y la prosperidad económica. El autor presenta una serie de ejemplos de países con diferentes niveles de gobierno y libertad individual para respaldar su argumento, y discute los diferentes argumentos que se utilizan para justificar un gobierno grande y regulador. En última instancia, Boaz sostiene que la libertad individual y la prosperidad económica dependen de un gobierno limitado y eficiente que proteja los derechos individuales y fomente la competencia y la innovación. Capítulo 10. En el capítulo 10, se presentan varios temas contemporáneos que son importantes para los libertarios. Uno de los temas principales es el del cambio climático. Los libertarios creen en la propiedad privada y en la libre empresa, por lo que argumentan que la mejor manera de abordar el cambio climático es a través de soluciones de mercado y no de políticas gubernamentales. Por ejemplo, algunos libertarios proponen la creación de un mercado de emisiones de carbono, donde las empresas pueden comprar y vender permisos de emisiones. Esto incentivaría a las empresas a reducir sus emisiones y permitiría que las soluciones se adapten a las necesidades del mercado. Otro tema importante que se discute en el capítulo es la reforma migratoria. Los libertarios creen en la libre circulación de las personas y la eliminación de las barreras artificiales para la migración. Argumentan que el libre movimiento de las personas es un derecho humano fundamental y que la inmigración puede ser beneficiosa para la economía y la cultura de un país. Algunos libertarios proponen la eliminación de todas las restricciones migratorias y la creación de un sistema de inmigración basado en el mercado, donde los inmigrantes pueden ingresar legalmente al país a través de un sistema de visas de trabajo. Un tercer tema que se discute en el capítulo es la regulación de la tecnología. Los libertarios creen que la innovación tecnológica y la libre empresa son fundamentales para el progreso humano y la prosperidad económica. Argumentan que la regulación gubernamental de la tecnología puede frenar la innovación y limitar la libertad de los individuos. En lugar de ello, algunos libertarios proponen un enfoque basado en la responsabilidad individual, donde las empresas son responsables de sus productos y servicios y los consumidores son libres de elegir lo que quieren usar. Por último, el capítulo también aborda el tema del matrimonio y la igualdad de derechos. Los libertarios creen en la igualdad de derechos y la no discriminación, y argumentan que el gobierno no debería tener un papel en la definición del matrimonio. En lugar de ello, algunos libertarios proponen que el matrimonio sea una cuestión privada entre los individuos y que el gobierno solo tenga un papel limitado en la regulación de los contratos legales. En resumen, el capítulo 10 aborda varios temas contemporáneos que son importantes para los libertarios, incluyendo el cambio climático, la reforma migratoria, la regulación de la tecnología y el matrimonio y la igualdad de derechos. Los libertarios creen en la propiedad privada, la libre empresa y la responsabilidad individual, y argumentan que estas soluciones de mercado son la mejor manera de abordar estos problemas. Capítulo 11. Este capítulo plantea el concepto del Estado obsoleto y la necesidad de reducir su tamaño y poder en la sociedad moderna. Los libertarios argumentan que el Estado ha perdido su utilidad y está causando más daño que beneficio.
El autor comienza señalando que el Estado moderno ha evolucionado desde los estados feudales y monárquicos del pasado, pero su crecimiento ha sido excesivo y peligroso. El Estado ha adquirido demasiado poder y ha interferido en áreas de la vida humana que deberían ser libres de interferencias gubernamentales. Los libertarios argumentan que la economía de mercado es más efectiva que el Estado en la satisfacción de las necesidades y deseos de la gente. El mercado es un sistema autorregulado en el que las personas pueden elegir libremente qué comprar y vender, sin la interferencia del Estado. En cambio, el Estado distorsiona el mercado y perjudica a los consumidores mediante la imposición de impuestos y regulaciones. El autor también señala que el Estado tiene un historial pobre en la gestión de asuntos internos y externos. En el ámbito interno, la intervención estatal en la economía ha llevado a la inflación, el desempleo y la disminución del poder adquisitivo de las personas. En el ámbito externo, el Estado ha llevado a cabo guerras y conflictos que han causado más daño que bien. Los libertarios creen que el Estado debe ser reducido y limitado en su alcance. Debería centrarse en las funciones esenciales, como la seguridad nacional, la justicia y la aplicación de la ley. La educación, la atención médica y otros servicios deben ser proporcionados por el mercado, sin la intervención del Estado. El autor concluye que la sociedad moderna debe avanzar hacia un Estado menos intrusivo y más orientado al mercado. El Estado obsoleto es un obstáculo para la libertad individual y la prosperidad económica. La reducción del tamaño y poder del Estado es esencial para garantizar una sociedad libre y próspera. En resumen, se explica la necesidad de reducir el tamaño y poder del Estado en la sociedad moderna. Los libertarios argumentan que el mercado es más efectivo que el Estado en la satisfacción de las necesidades de la gente y que el Estado ha causado más daño que beneficio en la economía y en la gestión de asuntos internos y externos. La reducción del tamaño y poder del Estado es esencial para garantizar una sociedad libre y próspera. Capítulo 12. Y en este último capítulo, se explora el futuro libertario y cómo se podría llevar a cabo. Los libertarios creen en la libertad individual y la reducción del tamaño del gobierno, por lo que su visión del futuro se centra en una sociedad en la que los individuos tengan el máximo control sobre sus propias vidas y decisiones. Una de las formas en que los libertarios ven el futuro es a través de la tecnología. A medida que la tecnología avanza, se abren nuevas posibilidades para la innovación y la creatividad, lo que permite a las personas ser más independientes y autónomas. Por ejemplo, el creciente uso de criptomonedas y blockchain podría permitir a las personas evitar el control del gobierno sobre sus finanzas y transacciones. Otra forma en que los libertarios ven el futuro es a través de la descentralización del poder. En lugar de tener un gobierno centralizado que controla todo, los libertarios creen en la creación de comunidades más pequeñas y autónomas que puedan tomar decisiones por sí mismas. Esto podría lograrse a través de la privatización de servicios públicos como la educación y la salud, lo que permitiría a las personas elegir y pagar solo por los servicios que necesiten. Además, los libertarios creen que una economía libre y abierta es fundamental para el futuro libertario. Esto significa que el gobierno debería reducir su intervención en los mercados y permitir que la oferta y la demanda regulen los precios y la producción. El libre mercado también permitiría una mayor competencia y más oportunidades para los emprendedores y los pequeños negocios. Sin embargo, para lograr este futuro libertario, los libertarios enfrentan desafíos significativos. Uno de los mayores obstáculos es la resistencia del establishment político y económico a los cambios radicales en el status quo.
Además, muchas personas temen que la reducción del tamaño del gobierno pueda conducir a la anarquía y la falta de protección para los más vulnerables en la sociedad. En conclusión, el futuro libertario se basa en la creencia en la libertad individual y la reducción del tamaño del gobierno. Se espera que la tecnología y la descentralización del poder permitan a las personas tener más control sobre sus vidas y decisiones, mientras que una economía libre y abierta permitirá la innovación y la competencia. Aunque enfrentan desafíos significativos, los libertarios siguen trabajando para lograr este futuro visionario.